Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un viernes más a Distrito 29. Hoy vamos a hablar del centro histórico, yo creo que el emblema de la ciudad, por decirlo de alguna forma, porque para mí, y yo creo que es uno de los distritos más, de las zonas más bonitas que tiene nuestra Málaga. Vamos a empezar hablando, si les parece, con José Simón. Él es el vicepresidente y portavoz de la Asociación de Hosteleros, ya me he liado yo con los comerciantes, de hosteleros de aquí de Málaga. Muy buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes. Oye, te había confundido yo con los comerciantes. Sí, bueno, casi que comerciantes también, un poquito. Oye, José, lo primero, comentarte, me habrás escuchado de que hoy vamos a hablar del centro histórico. El centro, yo creo que es uno de los lugares, nuestro centro de Málaga es uno de los lugares donde más se aglomeran negocios a los que vosotros representáis, ¿no? Sí, es cierto que el centro de Málaga se ha convertido en el centro, digamos, también de toda esta Málaga moderna que se está generando en base al turismo y como consecuencia, pues evidentemente, de toda la oferta que se plantea en la zona, oferta museística, cruceros, pues toda esa industria alrededor del turismo, pues está básicamente concentrada en el centro histórico, que posiblemente sea uno de los problemas que representa el centro histórico tan pequeñito que tenemos. Oye, ¿cuál es la situación actual? Porque es verdad que vosotros sois un Hola. sector... Oye, ¿me escuchas? Sí, Ah, ahora. que te decía que ¿cuál es la situación actual? Porque vosotros habéis sido uno de los sectores más perjudicados durante la pandemia y la habéis pasado mal. Ha habido locales, restaurantes, locales de ocio, me refiero, que evidentemente han tenido que cerrar. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Se va recuperando poco a poco? Sí, sin duda, la pandemia ha golpeado especialmente a nuestro sector, bueno, como a otros tantos, cierto también, y bueno, como tú bien comentas, pues se han dado muchísimos casos de cierre, calculamos que incluso ha llegado al 30% del sector que ha tenido que cerrar. Bueno, a día de hoy nos encontramos en otra situación bien distinta, con una recuperación bastante completa ya, casi que en cuanto a visitantes igual o casi que superando los números de 2019. Es cierto que la facturación no acompaña, está todavía un poquito por debajo, pero el sector está contento porque bueno, por lo menos está trabajando y podrá recuperar de todo ese momento de COVID que ha sido tan duro. Ahora toca eso, recomponerse, devolver crédito, una situación que todavía no es saneada, seguimos pagando las consecuencias de la pandemia, claro. Oye, hace poquito que acabó nuestra feria y tras la feria leí un artículo sobre los hosteleros donde decía que no habíais salido muy contentos con el resultado que habíais obtenido en la feria. Bueno, en cuanto a la feria del centro, es cierto que ahora mismo vive un proceso de transformación de aquella feria multitudinaria que vivió la ciudad, y yo diría que incluso esplendorosa en los primeros años. Ha ido en un proceso de caída o de dejadez y a día de hoy pues la feria del centro ya no tiene nada que ver con aquella feria esplendorosa. Ha habido una caída muy importante de la facturación, incluso dentro del sector se teme por su supervivencia. Y incluso una línea ahora importante de trabajo que mantenemos por poder dotar de nuevo o renovar un poco el alma de esa feria del centro o adaptarlo a las nuevas circunstancias, a esta nueva Málaga, y poder hacer una feria de Málaga que le dé un impulso a la ciudad. Bajo tu criterio, vosotros, tú que perteneces al sector, José, ¿cuál crees tú que sería la solución
para que la feria en el centro histórico de Málaga volviera a ser lo que era, como tú bien la acabas de definir, ¿no? Esa feria esplendorosa a la que iba muchísima gente y disfrutaba de ella, ¿no? Y no se veía, por decirlo de alguna forma, perdónenme la expresión, y aunque José yo sé que no me va a decir sí, lleva razón, pero supongo que pensará como yo, no se veía ese niñaterío, ¿no?, que se ve ahora, ¿no? Pues sí, es cierto bueno, que necesita un rediseño, eso estamos todos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo que sería una lástima perder una seña de identidad tan importante. Creo que la feria no sería la misma si perdiese el centro. Y bueno, ahí está un poco esa línea de trabajo de reinventarla, de rediseñarla, de encontrar su público, su momento, su sector. La solución no va a ser fácil, creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, pero que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible porque siga viva y porque siga siendo esta señal de identidad tan importante de nuestra ciudad. Oye, es cierto que desde MAOS estáis llevando a cabo muchísimas iniciativas, sobre todo en la zona del centro de la ciudad. Háblanos de alguna de ellas, aunque yo quiero preguntarte por una en concreto, como es el hecho de que vais a dar asesoramiento jurídico a los hosteleros que sufran acoso o sean objetos de injuria o vean sus derechos al honor y al trabajo amenazados. Es algo que me interesaría que explicaras y dejaras constancia de qué es lo que, en qué consiste exactamente esta medida. Bueno, como bien dices, dentro de los servicios de todas las acciones que desarrolla la asociación, en este momento recibimos quejas por bastantes compañeros, por bastantes hosteleros, de cierto, pues como tú comentas, malestar con la situación que viven en su día a día, en su trabajo, por bastantes faltas de, digamos que, respeto a su honor, incluso en algunas veces. Mayoritariamente por parte de vecinos, pues es cierto que la hostelería es un sector que genera, genera ciertos roces, ciertos conflictos, y eso, bueno, pues hay una normativa que lo enmarca, que lo mide, que marca las líneas a donde se puede trabajar, y estos compañeros, pues, a veces se sienten agredidos por situaciones que desde hace un tiempo aquí, no sabemos por qué motivo, la hostelería se ha convertido en un saco de golpes que recibe constantemente. No entendemos, es cierto, que el por qué, pero recibe desde el gobierno para algunos de sus compañeros. En nuestra posición es simplemente el asesoramiento legal siempre que ellos vean que sus derechos han sido conculcados. No sé si es que se ha ido esa llamada porque no escuchamos bien a nuestro... ¿Sí? José, José, ¿me escuchas tú? Sí. Es que se va y se viene la cobertura y sí, no te escuchamos bien, se entrecorta. Puede ser, me quedo por aquí quieto. ¿Hola? Hola, sí. Bueno, que nos estabas comentando por esa iniciativa que estáis llevando a cabo por parte de MAO, ese asesoramiento jurídico a los hosteleros. Nos estabas comentando tú que sí, porque últimamente están sufriendo pues todo esto que definís aquí, ¿no? El tema de acoso, injuria, se ve vulnerados sus derechos al honor. Sobre todo eso... ¿cuáles son los hosteleros que más lo sufren? Por ejemplo, ¿en el centro histórico se ven afectados por estas cosas los hosteleros? Sí, hombre, yo diría que no hay una zona en concreto. Suele ser una situación que se suele dar independientemente de la zona. Evidentemente, en las zonas de mayor concentración, centro histórico, los barrios más masificados, como es Welling, como es Teatinos, evidentemente por concentración de negocios
suelen ser los barrios más donde se ven más estas situaciones. Pero incluso diría que no es porque suelen ser negocios concretos, situaciones, un vecino concreto, no suele ser una problemática general. Oye, más medidas o mejor dicho, más iniciativas, no medidas, iniciativas que vayáis a llevar a cabo desde MAOS, ¿no? Porque es que es cierto que no paráis. Sí, bueno, pues para eso estamos, digamos que somos un grupo una asociación de hosteleros y todo el trabajo que hacemos es por la hostelería y evidentemente a día de hoy pues mucho trabajo queda pendiente y ahí tenemos que estar. Pues ahora mismo un asunto fundamental es el tema de formación y formación de nuevos trabajadores, que estamos viviendo una problemática importante en ese terreno, la falta de personal que en muchos casos está limitando nuestros negocios, crecimiento, incluso de muchos negocios que están incluso teniendo que limitar su horario por la falta de personal. Ahora mismo sería la línea principal de trabajo en la que nos vemos y, como te comentaba anteriormente, temas de asesoramiento legal a los hosteleros, rediseño de la feria del centro, que es otro elemento que tenemos ahí sobre la mesa. Bueno, en fin, hay multitud de líneas de trabajo en las que continuamente estamos. Oye, José, no sé si tú me podrás dar este dato para ir terminando. Aproximadamente en el centro de Málaga, ¿cuántos restaurantes, locales de ocio puede haber en el centro histórico, que es de lo que estamos hablando hoy, en Distrito 29? Pues la verdad que no tenemos una contabilidad exacta porque, bueno, entre que no están muy bien definidos los límites y que los negocios van a un ritmo de apertura y cierre muy elevado, es difícil dar un número que de hecho no lo tenemos. Trabajamos con la universidad ahora mismo en un proyecto también de obtención de datos para la hostelería y ese asunto está encima de la mesa. Pues José Simón, vicepresidente de MAOS y portavoz, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Un placer, un saludo. Bueno, pues ya han visto la situación de los hosteleros. Yo le voy a dar la bienvenida, que lo tengo aquí a mi lado, a Óscar Agudo. Él es vecino de la Plaza Mijana, del todo el centro histórico, y bueno, él entraba en la última parte del programa, pero yo quería que estuviera aquí escuchando, y me ha llamado mucho la atención, Óscar, que no has parado de tomar nota. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, muchísimas gracias antes de nada por invitarme a este programa. Pues sí, efectivamente, para que no se me olviden cosas que ha dicho este compañero de la Asociación de los Hosteleros MAOS, José Simón, bueno, pues he tomado algunas palabrillas ahí, algunas cosas que me llaman un poco la atención, ¿no? Ellos como asociación efectivamente velan por los intereses de los hosteleros, me parece lícito totalmente, pero nosotros no solamente peleamos y luchamos con los derechos no solamente de los residentes del centro, de los derechos de todos los ciudadanos de Málaga. Entonces, en la medida que cabe, nosotros tenemos que estar más encima de todo esto, porque somos los que lo sufrimos, pero bueno, al fin y al cabo creo que es algo que es un bien en pro de toda la ciudad. Una lucha, la que traen, que abordaremos. Hoy tenemos aquí a Óscar, porque ha dado la casualidad que esta semana nos tocaba hablar del centro histórico. Hablaremos también con él de este tema, pero ya les adelanto que el próximo lunes en Objetivo Málaga vamos a abordar este tema precisamente con la plataforma Stop Ruido Welling. Vendrá miembros de la plataforma de teatinos y también el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, que también está encabezando esta lucha por la problemática, ¿no?, que están sufriendo los vecinos con respecto a esta situación. Nosotros vamos a irnos ahora a hablar
con Paco Cantos. Ya sí, estuvimos con él el pasado miércoles y yo le decía, Paco, ¿qué te digo? Director del distrito, concejal, y me decía, mira, es que todavía no he jurado el cargo, entonces todavía soy director del distrito centro, pero ya hoy sí podemos decirle que es concejal porque ha tomado posesión de su cargo como concejal del distrito centro hoy a la 1:30 de la tarde en el ayuntamiento, en presencia del alcalde y de todos sus compañeros, y nosotros, como les decía, nos fuimos a hablar con él para que nos hablara pues del centro. Hablamos con él también del tema del ruido, hablamos también con él del tema de las obras de carretería, de muchísimas cosas, así que no se pierdan esa entrevista al concejal del centro, Paco Cantos. Paco Cantos, centro histórico, la joya de la corona de Málaga, capital. ¿Cómo ha evolucionado esta parte de nuestra ciudad a lo largo de los años? Bueno, la evolución es más que manifiesta. Nosotros, además, se da la circunstancia de que precisamente en estos días nos acompañan en un proyecto de cooperación internacional ciudades de Latinoamérica, la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Santo Domingo, que han venido a evidenciar las buenas prácticas de la ciudad como ejemplo de la evolución de lo que es un casco histórico. Esto es significativo. Si vienen países de personas técnicos de otros países a tomar como referencia las buenas prácticas de la ciudad, es una evidencia de una evolución en positivo. La ciudad ha evolucionado pues porque la ciudad tenía en mente, gracias a un liderazgo que ha ejercido siempre nuestro alcalde Paco de la Torre, con una mentalidad bien definida de donde quería avanzar en la ciudad, ha evolucionado desde un punto de vista cultural, turístico, económico, de inversión, a manifiesto. Eso es una realidad, y todo ello tiene una repercusión visual, muy visual, en el urbanístico también, ¿no? Entonces, en estos 20 años que llevamos de programas europeos, la ciudad ha evolucionado a bien y muchísimo, con todo lo que eso conlleva, evidentemente. ¿De dónde hasta dónde llega lo que es el distrito centro? Mira, el distrito centro tenía una demarcación años atrás, que cuando se incorporó el distrito 11, recordaréis que hasta hace pocos años había 10 distritos municipales, y con la incorporación de Universidad de Teatino pasamos a 11. Entonces hubo una remodelación territorial, una reordenación territorial. Nosotros, para que os hagáis una idea, por la costa abarcamos desde lo que conocemos como el Camino Nuevo, la bajada del Camino Nuevo, hasta la avenida José María Guernica, o sea, todo lo que es el litoral de la Caleta, la Malagueta, la parte portuaria del puerto, y la parte justamente hasta el edificio de uso múltiple del ayuntamiento. Esa es la parte de la costa. Y hacia adentro pues tenemos todo el casco histórico de la ciudad y barrios como Malagueta, La Victoria, La Trinidad, los dos Percheles norte y sur, Molinillo, Sega, Lerba, y subimos hacia los montes, nos quedamos en la barriada de los Antonios, por encima de la parte de Fontolleta. Entonces es en extensión y en población es el tercer distrito municipal. Oye, Paco, algo que está muy de moda aquí en el centro histórico es el Soho, que está cogiendo un auge tremendo, y todo lo que nos queda por ver. Efectivamente, además esto tiene la particularidad que ha sido un proyecto participativo desde el primer momento. En el Soho es un proyecto de arriba hacia abajo, es un proyecto donde la institución ha llegado, el ayuntamiento ha llegado a colaborar a petición del movimiento vecinal, del movimiento ciudadano, con una dimensión cultural de un barrio alternativo, basado en la arte, basado en la cultura y en el arte, pero a la vez que sea como un aporte alternativo al mundo cultural. Entonces un revulsivo, supuso en su momento un revulsivo en la ciudad importante, sigue estando por supuesto en auge vivo, tiene mucha capacidad de crecimiento, y es pues bueno lo que viene siendo un Soho, un barrio de las artes, ¿no? Y además ahora pues con por fin la reurbanización del entorno de la Alameda donde estamos hoy, pues es una continuidad del centro histórico hacia la parte del antiguo barrio del Ensanche, hoy conocido como Soho. Oye, nos encontramos en el casco antiguo, en la Alameda. Es cierto que se han hecho muchísimas cosas, pero también es cierto que
que hay cosas que no están exentas de polémica, sobre todo, por ejemplo, el tema de carretería. ¿Cuándo va a estar por fin finalizada, ¿no? Porque es un tema que ha causado bastante molestia entre los comerciantes de lo que es esa zona, ¿no? Que es bastante importante en la ciudad. Claro. A ver, toda obra tiene su complejidad y en esta ciudad aún más si cae, pues porque afortunadamente tenemos una riqueza patrimonial histórica en el subsuelo que cuando sale a la luz se evidencia y hay que conservarla, protegerla, catalogarla y conservarla. En la primera fase de carretería, que ha sido más larga de lo que en un principio estaba previsto, pues nos hemos encontrado con esa dificultad. También hay condicionamientos técnicos como la necesidad de una inca que tiene que atravesar el cauce del río Seco. Todo esto ha supuesto una complejidad manifiesta, con unas molestias evidentemente que están ahí, son reales. La segunda y tercera fase, que además van a coincidir con la primera fase de la calle Álamos y la plaza de San Pedro Alcántara, son fases que tienen que tener más rapidez en la resolución de la obra, porque ya las catas arqueológicas están hechas con anterioridad y esa primera parte compleja de la inca hidráulica está superada porque ahí ya no hay que hacerla. Entonces, bueno, sobre papel, sobre programación en papel de obra, estas fases van a ser mucho más rápidas que lo que hemos tenido anteriormente. El ayuntamiento es conocedor del perjuicio y de las molestias que se ocasionan al entorno y sobre todo al entorno comercial también, ¿no? Mañana próximamente presentaremos en el ayuntamiento un programa también desde el área de comercio para ayudar y paliar en la medida de lo posible pues esos perjuicios, esas molestias que se le están ocasionando a los comerciantes. Lo que queda, la esperanza que queda, y además es una realidad desde experiencias anteriores, que cuando el entorno urbanísticamente esté resuelto y protegido y garantizado, evidentemente habrá mucha más permeabilidad peatonal y será mucho más agradable los paseos y el acceso a todo ese sector comercial y productivo de la ciudad. Yo en tiempo no me quiero comprometer porque además no es una cuestión propiamente del distrito centro, sino de urbanismo, que ellos manejan mejor los plazos, pero sí es verdad que el interés de todos, incluso de la propia empresa por supuesto, es que cuanto menos tiempo estemos en obra y menos molestemos, más rentabilidad tiene para todo el mundo, ¿no? Y nuestro principal objetivo siempre es la conciliación hacia los vecinos y hacia el sector comercial y productivo de esa zona. Paco, te tengo que preguntar por esa polémica que sí afecta directamente a lo que son los vecinos del centro, es el tema del ruido. Quieren crear una plataforma conjunta con vecinos de otros distritos, es un problema que vienen arrastrando ya desde hace tiempo. Ellos alegan como que desde el ayuntamiento se le está dando un poco de larga, como que estáis más de parte de lo que es los bares, la gente que arma ese ruido que de ellos. ¿Qué opinión, qué medidas tenéis prevista tomar, si tenéis tenéis previstas medidas y sobre todo qué opinión os merece todo lo que están diciendo los vecinos? Bien, dentro de que es una realidad, es una evidencia que la ciudad está viva, tiene crecimiento, tiene vida y genera pues ruido. El ruido del tráfico, por supuesto, que es el primero que se mide y sobre el que hay más normativa y legislación, y después el ruido del ocio, que es lo que los vecinos normalmente más reclaman o evidencian. Medidas que vamos a tomar, no, medidas que ya hemos tomado y que estamos tomando. Nosotros asumimos un compromiso de declarar zonas acústicamente saturadas, con iniciativa por delante de otros municipios que no las tienen, y esa toma de decisión propia municipal de declarar zonas ZAS determinados espacios, entre ellos el casco histórico y teatinos, ya conlleva implícito una serie de medidas de obligado cumplimiento, que son las que estamos tomando. Medidas en cuanto a vigilancia y seguimiento policial existen y se ponen en evidencia, se informan todas las semanas con las actuaciones policiales de denuncias que hay y con las sanciones también que corresponden, que conllevan esas denuncias. Son públicas y se están mostrando semanalmente. Que hay que seguir implementando medidas a todo lo que conlleva el turismo, a todo lo que conlleva el ocio en general, sin duda, sin lugar a dudas, pero la vigilancia municipal existe y es garante.
nunca es completa al 100% la satisfacción general de todos. Si le preguntamos al sector que está en el que se focaliza todo este ruido, pues también te podrán decir ellos que el ayuntamiento está posicionado a favor de los vecinos, no de ellos, porque están siendo denunciados y sancionados. Y algunas veces algunos de ellos incluso dicen que hasta perseguidos. El ayuntamiento hace su trabajo con la capacidad legislativa, jurídica que tiene, y también pues con el cuerpo de personal técnico del que dispone. El objetivo principal del ayuntamiento y de nuestro alcalde es la conciliación, conseguir que haya una conciliación, conseguir que haya una buena concienciación de los responsables hosteleros, de los usuarios de la hostelería y de los vecinos que viven en esa zona, pues bueno, donde el ocio es mayoritario, para intentar y llegar al equilibrio. Eso no es tarea fácil, eso es un esfuerzo de todos, de entre todos, no solamente del ayuntamiento, sino de todas estas partes. El diálogo, el compromiso es más que manifiesto. Hay mesas transversales, hay mesas específicas y en eso estamos. La solución no es fácil, tampoco tenemos la varita mágica, pero sí tenemos una responsabilidad, sí tenemos un compromiso y sí tenemos medidas que estamos implementando. Y ya para finalizar, Paco Cantos, ¿qué diferencia al centro histórico de Málaga de otros centros históricos de, por ejemplo, de Andalucía? Bueno, yo son muchas y aquí no puedo ser objetivo porque entonces no sería siendo fiel, pero yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el centro histórico de la ciudad, bueno, pues es que está abierto al mar, que cualquier visitante de fuera que viene por mar cae directamente al salón de la ciudad, al centro histórico, al casco urbano. El casco histórico sigue conservando y va a conservar siempre un carácter muy particular, donde nuestro carácter también cosmopolita y abierto a todo el que viene de fuera y acogedor también hace muy agradable y muy fácil que la persona que viene de fuera se encuentre como en su casa, que pueda transitar y conocer, si vive aquí pocos días, enseguida a su realidad más cercana, y que sigue teniendo una particularidad de barrio, un barrio con unas connotaciones especiales, como pueden tener otros barrios, otras distintas, pero sí es verdad que es un barrio habitado y habitable, con muchas capacidades. Yo quiero ser objetivo, con más bondades que carencias. Lo que pasa que es verdad que el que vive en el centro, en el casco histórico del centro, vive una realidad distinta al vecino de Ciudad Jardín o al vecino de La Malagueta, por decirte algún espacio concreto, que no es ni mejor ni peor y que es nuestra responsabilidad hacerlo agradable. ¿Diferencia con respecto a otros cascos históricos de la ciudad? Pues la luz y sobre todo las personas. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Pues 4 minutos pasan de las 8 de la tarde, continuamos en directo aquí en Distrito 29 y les recuerdo que estamos hablando del centro histórico, el casco antiguo de nuestra ciudad y precisamente ahí es donde vive nuestro invitado que ya les he presentado antes, Óscar. Bueno, Óscar, te tengo que preguntar qué te ha parecido la entrevista de Paco. Bueno, antes de nada me gustaría públicamente, tanto por el nombre mío propio como de la asociación, que, bueno, pues por el nuevo cargo de concejal que va a empezar a asumir a partir de ahora, ¿no? Y con el que seguro que vamos a tener que hablar en más de una ocasión. Bueno, la verdad que han sido dos maneras de ver la situación, la de José Simón por parte de los hosteleros y la de Paco Cantos como edil y como concejal nuevo. Me ha sorprendido efectivamente que se nos reconozca ya de una vez públicamente que somos un barrio, somos un barrio como todos los demás y creo que como barrio y como todos los demás se tiene que cumplir
una serie de requisitos y una serie de derechos como cualquier residente de cualquier otro barrio. Entonces, claro, pues si somos barrio para lo bueno y somos barrio para lo malo. Entonces, nuestros derechos se tienen que cumplir. Y luego, bueno, pues efectivamente también la percepción que ha nombrado Paco Canto, en el que efectivamente el que viene de otros barrios, pues viene al centro y está, pues bueno, pues viene a divertirse, es decir, realmente viene a disfrutar y viene a divertirse, no viene a descansar, evidentemente. Entonces, pues bueno, viene a disfrutar de la hostelería, viene a disfrutar de un paseo, viene a disfrutar de compras, viene a disfrutar solamente de pasear, viene a disfrutar de ir a ver un museo. Claro, no le puede molestar el que haya un músico tocando en la calle, no le puede molestar que efectivamente no pueda pasar por una determinada calle porque él mismo se sienta en un sitio que afortunadamente le han puesto una mesa expreso para que la tenga. Claro, la percepción no está diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a nuestro portal y tenemos las mesas encima de nuestros portales, vamos a pasar con un carrito y no se puede pasar con un carrito, queremos descansar o queremos ver la tele con la ventana abierta y viene el de la armónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y es decir, claro, el que viene a un restaurante, pues está 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, le hace agradable escuchar, estar, vivir, ver y demás, pero el que está en la casa escucha la serenata todas las noches, todos los días, el mismo concierto, la misma música. Entonces, claro, evidentemente la percepción nunca va a ser la misma. ¿Cuál es el sentir de la asociación? Porque veo que vas por el tema de lo que estáis sufriendo, sí, por el tema del ruido. ¿Cuál es el sentir de la gente que vivís en la asociación? Porque yo te decía, por ejemplo, antes de entrar te decía, bueno, habrá mucha gente que os diga, ¿y para qué os habéis ido a vivir allí? ¿Sabíais dónde sí os metíais? Y sí, tú me decías, hombre, es que cuando yo me compré mi casa había una zapatería debajo y claro, no había un local de ocio. Como bien ha comentado Francisco Cantos, la evolución del centro a lo largo de estos últimos 20 años ha sido tremenda. Es decir, ha pasado de ser un centro con calles y aceras estrechas, donde los coches todos tenemos el recuerdo de en Plaza de la Constitución dar vueltas, los coches en doble fila, la policía diciendo que por favor circulen, etcétera, etcétera, a como está ahora. Es decir, es una explosión en el que se ha peatonalizado más de un 90% de lo que es el centro histórico, lo que es la Almenda Central, no con la extensión que ha comentado Paco Canto. Pero con eso estaréis contentos, claro, ¿no? Claro, nosotros vamos a ver, nosotros disfrutamos de la hostelería, nosotros disfrutamos de las calles, nosotros disfrutamos de toda esa serie de cosas, pero independientemente que se disfrute de toda esa serie de cosas, vemos otra serie de cosas que no se cumplen. Que las sufrís. Que las sufrimos, es decir, hace unos días se hablaba, el señor alcalde hablaba sobre los agentes económicos, ¿no? Digo, agente económico es una relación, agente económico vecino, vecino agente económico. Bueno, en el centro hay muchos agentes económicos que también aportan su granito de arena a la economía de la ciudad. Entonces, no se trata de que eres o agente económico o eres vecino, no, es que el vecino es agente económico. Entonces, es por que eso, tú mismo lo acabas de decir, claro, estáis reconocidos como un barrio. Estamos reconocidos como barrio. Esa entidad de barrio poco a poco se está perdiendo, porque al final en un barrio uno dice, bueno, en un barrio uno que encuentra una zapatería, un comercio, entiendo, es decir, cada vez se va reduciendo, porque esa proliferación, que efectivamente José Simón no ha querido decir el número, porque es que resultaría verdaderamente apabullante el número de establecimientos de hostelería que ocupan en el centro. Y ya no solamente dejando a un lado un poco los establecimientos de hostelería con lo bueno que puede producir para la ciudad, y hay otro sector, hay otro problema, que es el tema del ocio nocturno. Antes efectivamente comentaba esa excusa de siempre, y bueno, ¿y tú por qué te has ido a vivir al centro? Pero no yo, a nivel personal. Es decir, ¿cuánta gente vive en el centro y se ha tenido que ir? ¿Se ha tenido que ir por qué? Porque, bueno, sus condiciones iniciales de barrio pues han cambiado. Sus condiciones donde abajo hay una zapatería, ahora hay un bar, donde antes había una tienda de electrodomésticos, ahora resulta que es otra cosa. Entonces, claro, sus condiciones iniciales han ido cambiando, que han ido presionantes. Ahí vemos imágenes que, bueno, pues que sufrimos. Es un repertorio de imágenes que hemos ido recopilando en los últimos 5 meses, en donde, bueno, se ven diferentes escenas de nuestro día a día. Es decir, no es que sean días especiales, son días a día. Hay nuestra feria,
Y bueno, son cosas que hemos ido recopilando para que vean un poco cuál es el ejemplo de lo que nosotros venimos sufriendo como residentes en el centro. Bueno, a eso se añade también otra problemática que venimos leyendo de un tiempo para acá, que es que Málaga se está convirtiendo en una ciudad donde a la gente, que a mí me parece estupendo y maravilloso, con cierto civismo, claro, también lo digo, la gente se está viniendo aquí a hacer su despedida de solteros extranjeros y es una locura lo que es el centro. Al final es un descontrol. Es un descontrol, al fin y al cabo es un reclamo ante la existencia de... Escúchame, a esto no me puede poner tu pega. Exceso de... A esto no me puede poner tu pega, eso, si al final es un ejemplo de... Es un cúmulo. Es un cúmulo, claro. Es decir, que eso no pasa en nuestra día, pero lo que no puede ser, por ejemplo, que a las 5 de la mañana estemos viendo imágenes como esta, ¿no? Un sitio donde es una zona residencial, donde hay una discoteca de abajo, un local de ocio nocturno. Ha comentado muy bien el señor Francisco Canto que se ha puesto en marcha el ZAS, parece estupendo, pero con una particularidad. El ZAS regula la instalación de establecimientos de hostelería, que evidentemente ya no quedan locales en el centro prácticamente para poner uno. Ha nombrado una serie de medidas que se están controlando, pero hay una parte de un sector determinado, que es el ocio nocturno, en el que efectivamente sus horarios no se han visto afectados ni un ápice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando entra en un local de discoteca de ocio nocturno a las 2 de la mañana ya entra con 2 copas de más, y cuando sale a las 6 de la mañana sale con 5 copas de más. Evidentemente no sale cantando bajito, es decir, evidentemente hace sus himnos, sus gritos, sus proliferaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, evidentemente eso chirría mucho con ese barrio que ha comentado Francisco Canto, que dice que somos en el centro. Oye, cuando decís que todo esto que está ocurriendo con respecto al ruido se extiende con el beneplácito del alcalde, ¿a qué os referís? Bueno, es que son declaraciones muy fuertes. Sí, es que vamos a ver, si estamos aquí evidentemente hoy hablando sobre esto, es que existe un problema. Claro. Evidentemente existe un problema. El no reconocer ese problema, pocos medios y soluciones vamos a poder poner. Es decir, lo primero que hay que hacer es reconocer que existe un problema y a partir de ahí tomar medidas. Además, tenéis una sentencia a vuestro favor. Sí, bueno, evidentemente ha sido un trabajo de muchos años, de mucha documentación y efectivamente al final ya no es solamente que sea unos vecinos los que están ahí, es que el día como esto siga así, van a faltar sillas en este plató como para que venga Soho, para que venga Romeral contra el ruido, como para que venga Welling, como para que venga Afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claro. Cada vez, ¿por qué? Porque cada vez las condiciones han ido cambiando a lo largo de los años. Es decir, recuerdo que todos recordamos cuando íbamos en la moto íbamos sin casco y el casco se puso. Todos recordamos que se podía fumar dentro de un establecimiento y se dejó de fumar. Las condiciones, la salud, todas estas cosas van cambiando a lo largo de los años. Entonces, pues habrá que irse amoldando a las nuevas circunstancias y a las nuevas normativas y a las nuevas ordenanzas que van surgiendo año tras año. Es curioso como José Simó comentaba, sin entrar tampoco en polémicas con ellos, que yo les alabo su trabajo, pero hablan un poco como diciendo que reciben los golpes. Es decir, ellos reciben golpe de saco, como ha dicho, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer golpe de saco, no. Es que nosotros lo sufrimos, es decir, nosotros sí que lo sufrimos. Ellos recibirán lo que tengan que recibir. Si ellos estuviesen al 100% todos haciendo las cosas bien, pues no habría ningún problema. Es decir, el residente no denuncia porque quiere, el residente denuncia porque ve cosas que no están conforme a lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, a ciertos incumplimientos que a lo mejor un tercero no lo ve porque no lo conoce, porque no lo sufre, pero un residente, pues sí. Oye, pero todo no es feo. No, que va en absoluto. Es cierto que vivir en el centro tiene su encanto. Totalmente. Ahora si con no, la tú muerte no te de Isabel, vivir podemos allí. decir que vivimos en la joya de la corona. Es decir, claro. el entorno del centro se puede decir, ya lo dijo hace años Francisco de la Torre y ya también lo comentó el concejal de limpieza, en el que decía que era como el salón de la ciudad, ¿no? Es decir, que tenía que estar limpio sí o sí todos los días. Es decir, que en ese sentido no nos podemos quejar. Es decir, es un entorno que te puedes ir a 5 minutos, estás en el puerto, que bajas si tienes ambiente, que puedes ir a un establecimiento comercial próximo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que tiene su inconveniente?
claro que tiene sus inconvenientes, y por eso intentamos para que prevalezcan una serie de derechos frente a una situación económica que a lo mejor no es tan de beneplácito que tengan todos esos derechos. Quizás yo creo que el problema está, por decirlo de alguna forma, en que los que vivís en el centro sabéis muy bien lo que hay, pero quizás los que no vivimos en el centro bajamos y vemos al centro como un lugar de ocio, donde ir a pasear, donde ir a comprar, donde ir a cenar, a comer, a desayunar. Claro. No, entonces quizás nosotros no lo vemos de la misma perspectiva, claro. Porque yo te decía, jo, si es que vivir en el centro es una gozada, no tienes que coger el coche para nada, llega una Semana Santa y estás ahí, llega claro, una feria y estás ahí. Sí, pero llega una Semana Santa y a lo mejor estás ahí, pero dices, bueno, me tengo que ir, llega una feria que a lo mejor dice, me tengo que ir. Hay vecinos que se van cuando llegan estas épocas del año. Totalmente, hay vecinos que tienen su programación de vacaciones, la hacen conforme a las fechas en concreto, es decir, que eso es así. ¿Por qué? Porque hay mucho inconveniente. El aparcamiento, plazas que uno tiene, no puede hacer uso de ellas porque efectivamente se cortan los recorridos. Tu día a día, tu quehacer diario se ve muy truncado porque no puedes acceder en determinadas zonas. No puedes decir a gente que venga a tu casa porque resulta que está todo cortado. Es decir, tiene sus pegas, y con eso, bueno, pues en la medida que podemos, bueno, pues vivimos. ¿no? Oye, ¿cuántos años llevas, en tu caso, llevas tú viviendo en el centro? Bueno, ya más de 15 años, Pero es curioso porque es una pregunta que a lo mejor son lo suficiente como para darse uno cuenta de lo que hay, de lo que no se cumple y de lo que queda y falta por hacer, ¿no? Pero esto ha ido increciendo desde que tú llegaste hasta ahora. Sí, yo te puedo decir que a nivel particular, bueno, en el entorno donde yo vivía, bueno, había una papelería que era muy conocida, había una tienda de electricidad, había una zapatería, había una inmobiliaria, y resulta que ahora todo lo que hay son establecimientos de hostelería. El OMAU ya hizo un estudio hace años en el que su objetivo era la de establecer por manzana o por conjunto de edificios, establecer una serie de usos, es decir, unos porcentajes de uso, con el fin de que, bueno, de que no exista esa sobresaturación, porque al final existe un local que es un establecimiento de hostelería, otro, al final se pisan las sombrillas, se pisan las sillas, se pisan las zonas, es decir, se pisan las pizarras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que eso al final, bueno, pues era un estudio muy apropiado para que se hubiese instalado en el centro hace unos años, pero evidentemente ahora es muy difícil, muy difícil. Y además es lo que comentábamos antes también, que el problema quizá no está en el local de ocio nocturno, que lo tiene todo controlado dentro, insonorizado. Yo no sé si eso es verdaderamente así o a vosotros llega... No, evidentemente la actividad en la calle es una actividad que está ligada al establecimiento, es decir, la gente claro, y es lo que tú me decías, el problema no es la gente que está dentro, sino la gente que sale y se pone fuera. Es decir, evidentemente para conseguir una licencia de apertura pasa una serie de controles, pasa una serie de ensayos, pasa una serie de estudios, pasa una serie de certificados, etcétera, etcétera, para que todo eso se pueda lograr. Y al final los establecimientos, por regla general, algunos todavía por ahí a lo mejor que no, pero por la regla general se puede decir que cumplen, ¿vale? La cuestión es lo que se produce puertas afuera, es decir, el problema ya no es para el propietario del local, el problema es para los residentes del entorno, que al final, bueno, pues hay una serie de aglomeraciones que se producen en el entorno y en las calles, principalmente en calles estrechas, que es lo que generan ese ruido que sube hacia las plantas superiores, que para eso están las ordenanzas de convivencia ciudadana. Las ordenanzas de convivencia ciudadana están ahí para que se apliquen, y efectivamente lo que ha comentado Francisco Cantos, que sí, que la labor de la policía se está haciendo, que cada semana den el parte, que digan, estamos como el COVID, ¿no? Antes era tanto, bueno, ahora es 60 multas, 60 sanciones, pero habría que ver
hasta ahora, desde el mes de abril, que empezaron un poco a hacer toda esta historia, hasta la última, que me parece que ha sido el 3 de septiembre, que salió que habían hecho 60 sanciones, el número total han sido aproximadamente unas 1.400, aproximadamente. Pero bueno, luego hay que ver cuántas de esas sanciones son las que realmente se tramitan, cuántas de esas sanciones son las que realmente le llega al usuario que ha cometido la infracción por lo cual ha sido sancionado, porque si no, al final lo que se está haciendo es una cara a la galería de dar la impresión de que sí, que se está haciendo mucho, pero que al final queda en nada. Ya hace años, con este pleito que me nombraba de los entornos de Plaza Mijana, pues pasaba un poco eso, es decir, llegaba el fin de semana y se decía, ha habido 269 sanciones, pero luego no cuadraba con las que se tramitaban a través de Gestisán. Entonces, no llegaba, es decir, era más cara a la galería de que se decía y de rellenar la primera página del periódico o de rellenar la primera nota de prensa, como buenas pueden ser a lo mejor en estos días, y bueno, vamos a ver un poco los resultados de que si efectivamente esas 1.400 denuncias, pues efectivamente han llegado y han hecho realmente y han contribuido a las arcas municipales. Oye, para ir terminando porque nos quedamos sin tiempo, dime lo que más te gusta de tu barrio. Uy, mi barrio. La verdad es que el entorno es muy bonito. Yo puedo dar gracias de unas vistas que tengo desde mi despacho, desde mi vivienda, y que con la vista de la catedral. Entonces, creo que es un lujo, muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es lujo, no? ¿Lujo qué es para uno y para otro? Bueno, pues lujo a lo mejor es empezar a trabajar, ver una imagen con cielo azul, el perfil de la torre de la catedral y bueno, y decir que voy abajo a tomarme un café y disfrutar un poco de un paseo por las calles, que mucha gente viene aquí a Málaga de muy lejos a disfrutar y es algo que nosotros podemos disfrutar pues en nuestro día a día. Pues Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer tenerte, gracias por esas imágenes que nos has cedido muy amablemente y donde hemos visto pues esa problemática que venís denunciando y que les recuerdo que el próximo lunes ampliaremos, porque no solo va a estar aquí Carlos, el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, sino que también estará la presidenta de la plataforma que hay en Teatinos contra el ruido, el presidente de la plataforma Stop Ruido, Welling, y además creo que es la primera vez que se van a ver las caras porque tienen una reunión previa para unirse y todavía no la han podido llevar a cabo, así que va a ser aquí en nuestro plató donde se van a ver por primera vez las caras y van a poder hablar de esta problemática que afecta principalmente pues a estos tres barrios y además que es algo que también ha dicho Paco Canto. No sé si te has dado cuenta que ha dicho es que es como Teatino, el Centro Histórico y Welling, porque ellos mismos saben que son quizás las tres zonas más conflictivas por el realmente tema. El centro, aunque diga la gente que no vive nadie en el centro como tal, el centro de la Almendra del centro es uno de los barrios con mayor densidad de población. O sea, es decir, existe mucha gente en muy poco espacio. Es decir, aunque nos digan, no, allí no vive nadie. No, no, sí vive gente. Óscar, cuando hablamos del centro parece que solo hablamos de Calle Lario. Correcto. Y hay muchísimas bocacalles donde hay muchísimas viviendas y donde vive muchísima gente, entre ellas tú. Bueno, pues Óscar, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por la invitación. ¿Vale? Bueno, señores, pues hasta aquí nuestro Distrito 29 de hoy. Les espero el próximo lunes en Objetivo Málaga. Pasen buen fin de semana. Un beso. Adiós.